cambiar la camisa. La de la Cámara del Libro. Por el de la Cámara del Libro. Cámara Colombiana del Libro. Ahora sí estamos al aire. Sí, señor. Hola, hola, hola a todos. Yo creo Ahora sí estamos al aire. bienvenidos y creo que vamos a dar un minutico para esperar que las personas se vayan conectando y comenzamos esta conversación con Fernando y Luis Bernardo. Entonces vamos a esperar un momentico y ya iniciamos de una vez. No, pues está bien. Bueno. Yo creo que vamos a de una. ¿Listos, señores? Ok. Perfecto. Bueno. ¿Listo? Ok. Hola a todos y gracias enormes por estar aquí, por regalarnos su tiempo, por regalarnos su atención, por permitirse saborear este espacio, porque a la larga es una conversación que tendré el honor de mediar y yo sé que la vamos a disfrutar todos. Mi nombre es Liliana Marte, soy promotora de lectura por amor, por vocación, por pasión, por convencimiento y a veces soy rectora del San Nicolás de Tolentino, una escuela que amo en Puerto Colombia. Y bueno, estos personajes, no soy yo la protagonista de esta historia hoy, sino estos dos personajes que ya les voy a presentar. Saben mucho de ellos, lo sé, lo entiendo, son personas que han estado muy dinámicas, muy activas y son referentes en todo este mundo de la lectura para quienes somos promotores de lectura, para quienes trabajamos en el campo de la educación, para quienes le creemos y amamos la lectura. Luis Bernardo Yepes, que para mí es un maestro en todo este mundo de la promoción de lectura, le debo desde el inicio la formación en este camino, le debo unas goticas de convencimiento cuando quise fallar. Él es bibliotecólogo, escritor y el mejor caperucitólogo que tiene Colombia y creo que el mundo entero, porque eso no lo he visto. Y con Fernando es editor en Panamericana Editorial, quien tuvo a bien sacar una colección que es también la que nos ha convocado hoy aquí y que yo la tengo, que es toda esta maravillosa colección Voces, que también a viva voz cada vez que tenemos encuentros, cada vez que formamos nuevos promotores, tienen a Gustavo Bombini, a Ana Garralón, a María Teresa Andrueto, tienen unas voces que ya él nos contará de quién se tratan. Acaban de sacar uno con Yolanda Reyes, que también está maravilloso, y ya nos contará cuáles otros títulos de la colección tenemos y qué otros personajes nos hablan. Luis Ver es un autor de esta colección Voces y por eso es nuestro invitado de honor aquí con Fernando, y él tiene esta maravilla que no le pasan los años como a él, véalo. No soy un gángster, soy un promotor de lectura, que debo confiar es un libro que tiene unas reflexiones que te llevan a plantearte preguntas importantes sobre el papel de un promotor en la sociedad. No solo el papel de la lectura, sino el nuestro, que a veces creemos que no somos protagonistas y sí lo somos. Servida la mesa con estos dos personajes, como el libro es un poco de testimonios acerca de quién es Luis Bernardo, cuál es su misión en la promoción de lectura, ya yo me voy a quedar calladito un momentico y le voy a dar la palabra a ellos para que nos cuenten un poco quiénes son ellos dentro de este campo de la promoción de lectura, cómo llegaron. Claro que Luis no le puede hacer demasiado porque aquí lo tienen y ahí tienen la tarea también de seguirlo leyendo, y desde dónde viven la promoción de lectura, porque tienen dos ambientes que podríamos decir bien distintos, pero yo creo que nos vamos a encontrar. ¿Quiénes son ustedes? ¿Desde dónde viven esa promoción de lectura y cómo llegaron a ella? ¿Quién quiere comenzar? Fernando, está muy bien. Gracias, Luis Bernardo. Iba a decir lo mismo, me la ganaste, pero bueno. Muchas gracias. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando hoy.
a la Cámara del Libro por este encuentro, porque pienso que este tipo de encuentros siempre nos regocijan y nos llenan de diferentes visiones del mundo. Bueno, yo soy Fernando Rojas, como lo dijo Liliana. Soy el gerente de Panamericana Editorial y realmente parte de mi oficio es fungir como director editorial desde hace muchísimos años. Y más que eso, definir claramente cuál es la misión que esta editorial tiene alrededor de la promoción de lectura. Y quiero hacer esa diferenciación porque no todos los editores tienen las mismas preocupaciones, ¿no? Hay unos editores que por la característica de sus sellos y de sus publicaciones sencillamente publican para los lectores, no publican libros de formación ni informativos, sino libros de carácter literario. Pero el deber ser de esta compañía me ha permitido a mí abordar la promoción de lectura y contestándole un poco a Liliana de cómo llego yo a pensar en la promoción de lectura desde la editorial, pues te digo que como yo soy un lector tardío, o sea, un lector tardío es aquel que llega a la literatura por accidente, llega a la literatura por castigo, llega por castigo cuando estoy en secundaria, en cuarto de bachillerato específicamente, a la edad de 14 años, y me castigan y me envían a la biblioteca del colegio. Esta historia la he repetido varias veces, además me encanta repetirla. Y cuando yo llego a la biblioteca del colegio, un colegio del sector público, en esa época no había colegios tan bonitos, los pupitres, todos los muebles oscuros, la biblioteca lúgubre, y finalmente llego a la biblioteca y hay otros estudiantes ahí, y sale una señora de 50 años aproximadamente en esa época, yo tenía 14, y ella dice, ¿otro castigado? Digo, sí, otro castigado. Me dice, no se imagina lo que va a pasar aquí. Y me sentó, yo expectante, y entonces éramos alrededor de una mesa, tal vez unas 6 personas de diferentes cursos, y ella dice, aquí es obligatorio cerrar los ojos 10 minutos. Entonces todos cierran los ojos y todos cerramos los ojos, y ella comenzó a hacer una lectura en voz alta para todos nosotros. Y empezó a leer De la Tierra a la Luna de Verne, y en esos 10 minutos yo dije, wow, aquí pasó algo. Y pasó algo, fue que se terminó el castigo y yo me acerqué a la bibliotecaria y le dije que sí me podía prestar ese libro para llevármelo para mi casa, porque en mi casa no había libros. Y me lo prestó. Y ahí vino mi primer contacto con la lectura. Entonces digo que soy un lector tardío y empecé sencillamente a leer porque me gustó muchísimo leer. Y luego comienzo a trabajar en esta industria y después de muchos años llego aquí a la organización. Y cuando llego a la organización, habiendo conocido el poder transformación de la lectura, porque soy un ejemplo de lo que sucede, hoy soy un lector que lee realmente de diversos temas porque me gusta. Además, el oficio, digamos que por oficio hay que leer algunas cosas, pero yo leo porque sinceramente me gusta leer. Insisto en que la lectura es un acto de libertad, pero hay que enseñarle a leer. Y claro, como yo tuve la suerte de una bibliotecaria que me enseñó a leer, siempre viví con eso en la cabeza. Uno siempre necesita un referente que le diga, que le enseñe cómo, porque si no uno pasa de largo. Yo me la pasaba jugando al fútbol. Y entonces, bueno, llega la lectura y cuando tengo la oportunidad de estar aquí, empiezo a pensar en promoción de lectura y entonces en una reunión, en un Silelig hace varios años, con ese señor que está sentado ahí, con don Luis Bernardo Yepes, tuve un primer encuentro que él es quien va a contar, porque ahí es donde nace la colección Voces y quiero que ese encuentro lo narre Luis Bernardo. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Mira que yo te sigo mirando como editor y con mi agradecimiento por esta colección, pero sí, es mi gerente de Panamericana. Yo asumo allí mi lazo que se me fue. Luisbe, adelante. Pues voy a empalmar con lo de Fernando y abrevio lo mío, porque como tú bien dices, está la historia en No soy un gángster, soy un promotor de lectura. Básicamente tendría que agregar que la incapacidad que he tenido para hacer un montón de cosas en la vida, pues me llevó a ser promotor de lectura, porque no tenía el talento que tenían muchos de mis amigos para otras cosas, para la música, para las matemáticas, para la química, para el fútbol, para el baloncesto. Entonces, como fui criado en un hogar que le gustó la lectura, que me inculcó la lectura, pues finalmente vi que era especial no solo quedarme con ella, sino entregársela a los demás.
y desde los grupos juveniles en el barrio empecé a leer para los chicos con los que nos reuníamos. Todos los grupos juveniles comenzamos muchos en las parroquias, en las iglesias. Yo no fui la excepción, pero luego nos independizamos, luego nos metimos en movimiento de izquierda a hacer grupos juveniles y luego en la noche pasé por muchos grupos buscando, pero siempre con mis libros en la mano. Entonces digamos que soy un promotor que ha sido rebotando en el mundo en sus inquietudes, pero hasta en el trabajo, cuando vendía huevos, cuando hacía otras cosas, siempre a los compañeros les leía. Digamos que soy un promotor de lectura natural, genético, que nació para hacer esto y no es capaz de hacer otra cosa en la vida. Y llegar a la colección Voces, pues fue muy lindo porque es el resultado de uno querer compartir lo que tiene, pero a veces uno mismo no lo provoca, sino que llegan individuos extraños como Fernando a provocarlo. Estábamos efectivamente en un evento en Bogotá y se me acercó Fernando, que ya a él me había referenciado Antonio Orlando Rodríguez, que es uno de mis tutores. Antonio Orlando Rodríguez, cuando yo estaba muy chiquito trabajando en la Fundación Ratón de Biblioteca, me dijo, tú eres el escritor de la fundación y te vas a ir a un evento a Costa Rica. Y fue la primera vez que salió a un evento a dictar una conferencia y yo era chiquito y fue muy bonito. Y él es quien escribe el prólogo del gángster, ¿no? Él es el que me escribe el prólogo porque luego él descubre ese texto y le parece bonito el solo texto del gángster, el primer ensayo, porque ya con Fernando lo constituimos en libro, pero el primer texto él lo pilla y lo cuelga en 4 gatos. Entonces ya con los años sigo reflexionando sobre el tema, sobre el promotor de lectura en guerra, sobre el testamento que puede dejar un promotor de lectura y logro hacer una edición y posteriormente logramos hacer pues con Fernando una edición y posteriormente la presentamos, le creamos otro capítulo y le hacemos un epílogo que es la que tú tienes en la mano, que es un libro que ha sido aprobado por IBI México y que lo corrigió muy bien Juliana Costa en Panamericana, que a mí me dejó descrestada la corrección que este hombre le hizo a ese libro. Es un corrector estupendo. Y entonces, Fernando, referenciado por Antonio Orlando, me buscó en un pasillo, yo estaba tomando café y conversando con la gente, pues es mi manera de estar conversando, y allí se apareció Fernando y me dijo, ¿qué hombre? Oíste, hombre, ¿a ustedes por qué no les gusta publicar con nosotros? ¿Qué tienen con nosotros? ¿Y qué es ese guardar el conocimiento? Y yo, pero a ver, ¿qué le pasa? Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Es que yo sé que ustedes tienen unas colecciones o unas reflexiones, unos libros allá en Medellín guardados. A ver, hagamos algo. Y yo, no, pues hablemos. Digo, listo, ¿cuándo hablamos? Y yo, pues si quiere la semana entrante. Yo sabía que estábamos en Bogotá. Y le dije, pero en Medellín, en mi oficina. Así como dándome las de que yo era el que más. El tipo se aparece el miércoles en la oficina. Dice, a ver qué es lo que tenés, porque él es así, todo impulsivo, a ver qué es lo que tenés. Y le mostré todos los libros que teníamos de Confenalco Antioquia, las reflexiones que había hecho con mis compañeros, con mis promotores, las propias, y ya las sacamos, y él dijo, me gusta este, me interesa este, me interesa este, y yo le dije, pero es que a mí me interesa dinero, o sea, no, yo tengo que tener dinero para la organización, no por mí, yo cómo voy a entregar esto así, yo tengo jefes, ¿cuánto necesitas? ¿Cuánto es? Bueno, un anticipo. No voy a hablar aquí de cifras para no asustar a la gente. Eso allá. Y con eso empezamos la colección Voces. Fue espectacular de esa manera como surgió. Es decir, me parece muy interesante que un editor se haya ido a las entrañas de unos bibliotecarios, de unos promotores de lectura comunes y molientes, con las referencias certificadas por un trabajo experimental, comprobado, pero no por un trabajo intelectual connotado, sino por un trabajo experimental donde se sabía que les estaba dando resultado. A Confenalco Antioquia le está dando resultado de este tipo de cosas, puesto que lo mencionaban y lo referenciaban. Y así surgieron los 3 primeros libros, que fueron, ir más allá de la selección y evaluación de libros infantiles, que allá tienes, ese fue el primero, y ese lo mejoramos con ese lo mejoramos con Ir Más Allá.
Y luego salió No soy un gángster, soy un promotor de lectura. Y otra de las joyas de Confenalco Antioquia, que aporta voces, porque ya luego Fernando les ampliará, porque conseguimos unos escritores muy buenos, unos especialistas muy buenos, fue este que se llama Ideas para formar lectores, de 4 promotores de lectura, pero comandado especialmente por Gloria Rodríguez, que a mí me parece una joya para la promoción de la lectura. O sea, quienes quieran resolver un montón de problemas y pensar los esenciales, resolver los problemas básicos y pensar los esenciales, utilice este libro. Un poco eso para no alargarnos, porque aquí nos quedamos. No, que deje. Bueno, eso está más bueno, porque es que se le sale todo. La impulsividad de un gerente y de querer y tener esa visión por la promoción de lectura, y a la larga es también reconocer que es un sello característico que no cualquier editorial lo hace y se compromete con una colección de esta manera, y que de verdad es conocerla, y agradecerle también a la Cámara del Libro estos espacios porque permiten mostrar y hacer promoción de lectura de verdad, mostrar y acercarlos a estos libros. Lili, un segundito que me gustaría agregar algo, y es que estos libros surgen además porque teníamos una preocupación, y es que habían unos libros de espacios para la lectura, de pronto el de Catalejo, pero estos libros tenían una cosa muy, muy importante, y es que los pensamos en un enfoque latinoamericano, o sea, que le sirviera a cualquier promotor y bibliotecario latinoamericano. Y los costos son muy, muy, muy asequibles, es decir, queríamos una verdadera transformación, ayudar a una verdadera transformación y a una acción pensada. Y es que allá voy, cuando uno está leyendo estos libros, yo lo digo como promotora, como lectora y consumidora de este material, y como promotora porque los tomo de allí, con ellos hago mis talleres de formación y los transmito. Son libros que te van llevando, y es como, voy a decir algo aquí muy irresponsable, como un pequeño curso de promoción de lectura. Te vas enterando de la historia, pero te vas enterando de la selección, pero te vas enterando de la historia de vida de un promotor, pero te vas enterando de materiales, te vas enterando de actividades. Entonces, para mí, Liliana, como promotora de lectura, y que los he leído y utilizado en mis talleres, es la forma como se da de leer, para mí es espectacular. Y bueno, retomando hasta ahí, me quedo un poco con esto de ser lector natural o lector tardío, pero a la larga somos lectores y la vida es maravillosa. Yo también soy lectora tardía. Yo empecé a leer cuando me tocó enseñar a leer, a los 18 años, con grupitos de transición y primero, y me rehusaba a Nacho Lee. Entonces, yo decía, la experiencia de lectura debe ser distinta, y por qué no acercar a los niños a un mundo que yo apenas estaba explorando, porque yo nunca tuve literatura infantil y juvenil a mi alcance. Entonces, yo me conocí como lectora aprendiendo y tratando de dar de leer a otro, y esa ha sido, digamos, mi vida. Pero toda la historia de vida se va mezclando con los libros, se va mezclando con las historias, y mire hasta dónde nos ha traído, con el asombroso poder de transformación. Me quedo también con la de cómo te dieron de leer, Fernando, o sea, dar de leer cultivando esa capacidad de asombro, diciendo, cierra los ojos que aquí lo que va a ocurrir es. Y desde allí te leo y el castigo se transforma en una experiencia maravillosa que alimenta también un camino que has seguido. Y eso fue, y digamos que dentro del proceso de mirar los colegios y de mirar la academia y lo que se hace hoy, para mí la lectura en el colegio en esa época era una obligación y un castigo, y era para cumplir un mero requisito académico. Y cuando uno se va encontrando con que la literatura es otra cosa y uno la entiende, entonces cuando uno tiene la oportunidad de estar liderando una empresa editorial, uno dice, pues es que esto es para todos. Y esto debe ser para todos, y como dice Luis Bernardo, hay que ir a la fuente. Entonces, lo que me sucede a mí particularmente es que yo me voy, además de irme a la fuente, me voy y me hago amigo de cada uno de los escritores y exploro con ellos y hablamos de dónde y qué debemos hacer y qué tenemos que hacer por el país y qué hace falta, y se empiezan a encontrar con todo ese ejercicio que hacen los promotores de lectura a lo largo y ancho del país, que es maravilloso porque es un trabajo vocacional. Y entonces los que van a lomo de mula, los que van por el río, los que van en bus, los que van en el Transmilenio, en el Transcaribe, y que se mueven con una vocación y que trabajan
realmente con las uñas muchísimas veces y que van adquiriendo referentes de su experiencia, y lo que queríamos era, vamos a ir reuniendo esas experiencias y vamos a darles más experiencias para. En este momento nos hemos planteado ya que la colección va a seguir avanzando con más autores y vamos a comenzar a impulsar ahora la escritura, o sea, la colección Voces para la escritura también, porque quien lee escribe o quien escribe lee, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, no vamos a entrar en ese tipo de discusiones ahora, pero lo que sí es fundamental dentro del ejercicio nuestro aquí como editores es que la preocupación es porque haya muchos lectores, o sea, nosotros no trabajamos para que los que ya leen nos compren, no. Nosotros queremos ampliar la base y formar y dar capacitación y ir a los colegios y qué más tenemos que hacer. Y entonces contactamos con Gustavo Bombini en Argentina, contactamos con Arraga Garralón en Madrid. Ahora, pues acabamos de publicar La Casa Imaginaria de Yolanda Reyes, que recién salió la semana pasada y en librerías estará dentro de 8 días. Pero es parte de todo este ejercicio y siempre con Luis Bernardo vivimos en eso. Oye, ¿quién hay por ahí haciendo algo? Porque necesitamos que escriba. Ahorita tenemos escribiendo a Isaías Gutiérrez desde Santander, está escribiendo un libro también para la primera lectura en la primera infancia, eso saldrá el año entrante, y yo creo que vamos a tener un libro de una señora que es casi rectora a veces en un colegio de Soledad Atlántico. Ya estoy en Puerto Colombia. Ya estoy Puerto Colombia, que lo venimos hablando desde hace más de 2 años y medio. Y ese es el ejercicio, Liliana, y para todos los que nos están escuchando, o sea, un ejercicio editorial lo que requiere es eso, es el compromiso con el para. Claro, hay editoriales de otro estilo que publican cosas maravillosas y aquí pues hacemos diversos libros, pero hay un énfasis primordial ahora en seguir construyendo país desde la lectura y desde la escritura. Ese es nuestro gran compromiso con el país. Fernando, creo que Dime. tenemos una posibilidad de un libro, yo no sé si loco, pero podría ser algo bello, y es rescatar todos los promotores de lectura que estoy rescatando en Facebook. Un libro de esas pequeñas, de esas historias lectoras. Voy a ver hasta dónde llegamos y lo planteamos en físico. Claro, porque finalmente es que hay cosas tan maravillosas que se hacen en este campo y en otros campos, pero que sencillamente no encuentran un camino, una ruta por dónde salir, ¿no? Y eso le sucede a todos, al deportista, al científico, al matemático, al docente. Y en el caso de la lectura es lo mismo, o sea, tenemos esto y ¿qué hacemos? Entonces, claro, muchos editores, o la gran mayoría, todos tenemos que evaluar si este libro lo voy a vender y si voy a ganar dinero con él, porque para poder seguir haciendo libros. Entonces todo el mundo prefiere ir a la fija, ¿no? Consigámonos una novela, consigámonos, sí, pero acometer un proyecto realmente desde cero, solamente sabiendo que hay un conocimiento en una entidad que en ese momento, pues una entidad que había publicado y que podemos construir algo a partir de ahí, es un reto que pocos asumimos, pero Eso, realmente eso es lo que que yo considero que hay que hacer. eso es verdad y te lo quiero valorar porque como promotores de lectura a veces necesitamos, uno, no es que busquemos validación, porque nuestros mismos niños y nuestro mismo público lo va dando, pero sí hay esa necesidad de que esto tan bonito que yo hago para 30 y funciona, cómo lo contagio a más promotores para que llegue a muchas otras regiones, a muchos otros lugares, lo valido, lo valoro y lo visibilizo, que es digamos, otra plataforma en la que se puede quedar. Sí, de pronto en un congreso, en un evento, pero ya un libro se te vuelve consulta, se te vuelve una experiencia exitosa, se te vuelve allí a la mano, ya es otra historia. Yo creo que sería un regalo hermoso para los promotores de lectura. O sea, lo crearíamos, pero al mismo tiempo sería un gran regalo para nosotros. Mire, vamos avanzando, ya llevamos 3 libros en fila, ahí seguimos, falta un rato de conversación, yo creo que nos salen 2 libritos más, porque mi siguiente pregunta era esa, o sea, sabemos que con todo esto de la pandemia estamos en unas situaciones, digamos, depende, decía en la suerte de Osú, decía, no sé si es lo mejor que pudo pasar, no sé si es lo peor que pudo pasar, cada uno lo está leyendo desde su ambiente, desde su historia, desde la maletica que trae de sus vivencias. Pero en este momento la promoción de lectura, ¿esto cómo ha afectado y qué sigue?
en este momento? ¿Cómo vamos a recrear o transformar o vamos a insistir? ¿Qué va a pasar con la promoción de lectura en este momento? Cuenta. Mira, yo creo que más que nunca se está necesitando la lectura. Eh, Nos han descarrilado, estamos totalmente descarrilados, traíamos un modo de vida, de trabajo y así fuera intenso y pesado, finalmente lo estábamos soportando, pero nos han cambiado las reglas de juego, este encierro nos las ha cambiado y por tanto nos ha agobiado, nos ha desacomodado y a unos les ha dado muy, muy duro y les ha fatigado tanto que ha estado buscando otros recursos de entretenimiento, porque pensamos que inclusive Netflix iba a ser el campeón de la pandemia y poco a poco se ha ido agotando el mismo Netflix porque el ser humano descubre que se cansa, que se fatiga, que quiere otra cosa, que quiere explorar, salir, que si le gustaba Netflix era porque llegaba muy agotado de unos días de cansancio en la calle o en las oficinas y allí encontraba regocijo. Pero ya al estar 8 horas pegado ahí, ya no, ya no ese es el regocijo es otra cosa. Y he encontrado familias y personas que han o encontrado, digamos, se han topado con la lectura o han regresado a la lectura. En Medellín y en el pueblo del Retiro y en Santa Fe de Antioquia me ha pasado en varias personas que me han dicho que si conozco una librería y que si les recomiendo libros, personas que eran apáticas. Y la TV y eso, me río y me dicen, no, es que estoy cansado, quiero leer otra cosa, quiero leer y usted tiene muy buen gusto, me dicen, pues, lo dicen por decir porque nunca han leído nada que yo les recomiendo. Entonces, creo que la tarea del promotor de lectura en este momento está más vigente que nunca, está más vigente. Ahora tiene que aprovechar lo que se va a la memoria a largo término, que son las emociones. Esas emociones que son las que fortalecen el hipocampo en el cerebro. Y eso es lo que tiene que trabajar el promotor. Cómo llegar con libros que activen esas emociones y que de verdad se queden no solo habitando esas historias, los seres que las van a empezar a leer, sino que busquen otras historias para que también los habiten más historias. Yo creo que es una oportunidad, es un reto muy bacano el que tiene el promotor, chévere diríamos en la costa, un reto muy chévere que tiene el promotor de lectura y que lo tiene todo servido. Lo único es que tiene que aprender a convivir con la lectura impresa y tiene que aprender también a ver cómo va a manejar el tema virtual, que ahora, por ejemplo, si le vamos a sumar proyectos, porque cuando uno habla con Fernando siempre resulta con proyectos, por ejemplo, en Panamericana se nos acaba de ocurrir un trabajo que estoy haciendo de búsqueda de poesía, digamos, iniciática de poesía para la primera infancia o la segunda infancia y que gozan los adultos porque proviene también muchos de esos juegos son poemas que provienen de esos juegos, valga la redundancia, de esos juegos tradicionales que teníamos en la calle. Entonces nos soñamos que ese libro, por ejemplo, puede ser impreso, porque la gente sigue gozando lo impreso, pero puede tener un componente virtual para que se ayude en temas musicales, para que vea otras voces, otros acentos, que sabemos nosotros, pero vemos que esos son los retos de la promoción de la lectura y esos son los retos de la promoción de la edición en color de libro. Gracias. Ya antes de darle la palabra a Fernando, estaba leyendo algo de Ana María Machado también que decía, no hay que tener miedo al cambio de formatos. La historia está, la lectura está, el gusto está. Hay que saber también cómo transito entre ambos formatos, cómo contagio y cómo logro hacer que esto case y me siga alimentando a mí. Y hablaste de las emociones y yo creo que ese es, digamos, el pilar fundamental. Y yo creo que muchas personas, y me incluyo, hemos consumido más lectura, más literatura, más libros en pandemia que en cualquier otro momento. Y yo soy pegada a Netflix también, o sea, pero en un momento en que te saturas y me estaba perdiendo y me reencontré con autores, me reencontré con historias y volví a gozarme las historias desde esa capacidad de asombro nuevamente.
Fernando, para ti, ¿qué sigue en este momento? ¿Cómo recreamos, transformamos este Yo, proceso yo, editorial? yo dividiría como el estadio de lo que viene ahora. De un lado, lo que viene para todos los establecimientos educativos de primaria y secundaria, pero absolutamente para todos, es asumir que la literatura es un eje transversal que va a ayudar a rescatar y a mejorar el estudio, la comprensión de todos sus estudiantes, no viéndola como un requisito académico, no viéndola como eso. Pero yo creo que debemos enseñar a leer de una forma diferente. No se lee para el castigo ni se lee para la evaluación, se lee para la vida. Y eso, así como en los colegios es obligatorio hoy tener un psicólogo, en los colegios deberíamos tener un mediador de lectura transversal para todos. Eso debe suceder, porque no hay nada más grato que poder hacer promoción de lectura desde la virtualidad, porque los mediadores están ahí, pero cuando los estudiantes gozan con gusto lo que están leyendo. Y no solamente hablo de la literatura, hablo de la mediación en las artes desde la virtualidad. Y lo quiero decir con un ejemplo de mi vida personal. Yo tengo una hija que está en grado 10º, o sea, está terminando su grado 10º en este momento, y yo creo que su momento más feliz es cuando hace su clase de danzas desde la virtualidad, porque su docente está allí, porque hay una musicalización, porque hay un movimiento, porque hay un entendimiento de lo que significa el arte. Y la literatura forma parte de eso, forma parte del arte. Entonces, viene un momento muy importante de profesionalización. Todos los mediadores de lectura son profesionales, pero de un reconocimiento, como lo decías tú ahora, de esa mediación que hacemos. Y lo otro que va a suceder, tú lo has anotado muy bien, Liliana, y es que hemos llegado a la literatura en la pandemia o hemos recuperado la literatura en la pandemia. Y hemos comenzado a entender que hay otras formas de entretenimiento. A mí me aterra un documento que me leí hace tal vez una semana donde dice que ya unos estudios en Norteamérica demuestran que los nativos digitales han perdido una capacidad importante de concentración, de aglutinar ideas, de sintetización, y pues es triste, ¿no? O sea, entre más información tengo ahí, más pierdo. Pero eso es solamente porque no hemos aprendido el ejercicio de la lectura, de la comprensión, de la validación. Entonces yo creo que el reto que tenemos como mediadores de lectura y como productores de contenidos va orientado en ese. Necesitamos que en los hogares haya un libro, no necesitamos que haya muchos libros, no necesitamos que exista el primer libro. Es muy triste que en este país el 60% de los hogares tengan menos de 5 libros. El 60 tienen menos de 5 y el 27 no tienen ni uno. Y queremos transformar el país y queremos transformarnos de la literatura, pero en todos los hogares, absolutamente en todos, hay un televisor. Absolutamente en todos. Y el que puede paga el Netflix de 10,000 o de 12,000 pesos al mes, pero le parece caro comprar un libro para la vida que vale 25,000 pesos, para la vida. Entonces, es la dimensión de las cosas, es lo que significa la literatura, es lo que significa el baile, es lo que significa la música. Son para la vida y son formas de crecimiento y son formas de entretenimiento sanas, de creación, de ampliar el mundo, de ampliar la mente. Yo no critico Netflix, yo también soy asiduo de Netflix, pero hay semanas en que digo cero, quiero volver al libro. Y vuelvo, y hay semanas en que miti, hay semanas en que solo libros, en fin, pero es eso, porque me enseñaron a leer. Si no me hubieran enseñado a leer, estaba en la olla. Y creo que ahí es donde los promotores de lectura tenemos todavía un campo enorme. Quiero decir algo que me dejó muy impactado. Fue escuchando a Fausto Manes, el neurólogo argentino, que afirma que esta generación, los hijos de esta generación, son menos inteligentes que los padres. O sea, están más fregados, tienen más dificultades
porque han adoptado un asunto que llaman multitareas. Y las multitareas no son efectivas. El que se vanaglorie de ser multitareas no se crea que está siendo más feliz, más tranquilo. Es una persona que no está disfrutando realmente el objeto de algo que está haciendo. Se pierde en ese objetivo. Entonces, el esfuerzo, por ejemplo, la lucha que tenemos los promotores de lectura es lograr que las personas se centren en el libro, se centren en los contenidos, en su momento. O sea, si son 5 minutos, que esos 5 minutos sean allí. Es que yo prefiero decirle a un chico, escúchame 10 minutos y ya váyase todo el día a hacer lo que quiera, pero no mientras yo le leo, haga otra cosa. Ese es el agobio que tienen hoy los profesores, esa es la angustia y la tienen con razón, porque la neurología, las investigaciones están demostrando que el cerebro no está captando lo suficiente con las multitareas. Son segmentos, son retazos de aprendizajes. Entonces, ahí es que te quería reafirmar eso, de que los padres de familia en este momento tienen mayor, porque hubo generaciones que pareciera que los hijos llegaron a ser más inteligentes que los padres, pero en esta generación parece que no es así. Parece que saben cositas, pero no están logrando adquirir la concentración y la información suficiente para llegar a la sabiduría. Entonces se están quedando muy cortos y los padres, a pesar de que a veces sí entienden que pueda saber francés, que pueda saber inglés, que pueda saber un montón de idiomas los hijos finalmente no tienen la capacidad para resolver problemas prácticos, problemas de la vida cotidiana y avanzar en el disfrute de su vida, que es lo más importante cuando uno se centra en lo que le gusta. Así es, y yo ahí me voy a tomar un poquito de licencia siguiendo con lo que Fernando nos venía hablando y hablarles un poquito como rectora de escuela. O sea, descubrimos varias cosas ahora con esto de educación virtual. Sí, nativos digitales, pero para comunicarse, no para interpretar información, ni para hacer búsqueda, ni para solucionar problemas, sino simplemente me comunicaba, participaba en algunas comunidades, listo. Pero el mismo proceso de lectura que te lleva a que tengas que ser un poco también autodidacta, un poco ahora resolver, entender, comprender, desarrollar, enviar, se empezaron a quedar cortos los muchachos. Ahora, la segunda cosa que quiero retomar ahí y también desde mi posición de rectora es, ¿quién le vende a la escuela para qué sirve leer en la escuela? O sea, hay muchos docentes, incluso docentes, porque hay muchos estudiantes también, muchos padres de familia, que creen que leer nada más era para aprender o para adquirir conocimientos. Pero leer no entendían mucho y no sabían que leer no era solo tomar un libro y lo consumo aquí, sino que leo con muchos sentidos, leo más el ambiente, es otra cosa. Y que leer te servía para construir ciudadanía, para relacionarte con el otro, para exigir tus derechos, para participar, pero leer también sirve para la subjetividad, para construirte como persona, para el desarrollo emocional. Cuando un promotor, cuando una comunidad educativa empieza a entender la lectura de una manera más amplia, claro que apuesta por ella desde todas las áreas y con muchas actividades. Si no lo hace, la lectura se queda en la escuela solo para resolver tareas, hacer preguntas de comprensión con miras al desarrollo de unas competencias que nos evalúan en pruebas saber. Entonces yo me agarro pues perfecto a eso y creo que si un mediador la tiene clara, también venderle esa idea a la escuela para que la escuela comience a fabricar desde allí todo un proceso de lectura y escritura transversal con unos buenos proyectos institucionales de lectura y escritura, pero de esos que se viven, no de los que se quedan en papel, sino de que tú veas un periódico mural hecho a letra de los estudiantes, no con recortes bonitos impresos, ¿sí? Entonces, creo que allí, y para volver a la pregunta en la que estábamos, leer también es un acto de amor, de convencimiento y de tener un promotor que esté consciente de esta tamaña responsabilidad que tiene y la aprenda a contagiar, pero usando los instrumentos adecuados que tiene en este momento, sin rehusarse, ¿no? Y ahí viene algo, y discúlpame que te interrumpa, Liliana, porque es que si no, la neurona que tengo no se me conecta con lo que quiero decir. Luis Bernardo conoce eso, que yo tengo que interrumpir porque se me va la idea.
Y es cuando tú decías ahora, ¿y qué es y qué se lee en la escuela y cuál es la responsabilidad? Entonces, los promotores, cualquiera que él sea, que lleva libros a la escuela para que sean leídos, para que sean revisados por los docentes y pedidos dentro de sus planes lectores, tienen que tener una formación como mediadores de lectura importante. O sea, no es importante, no es solamente importante llevarle al colegio este libro de Luis Bernardo Yepes para que sea leído, ¿no? Si no forma parte de un sentido y si no recurre a un eje que se acomoda a su pay, a su amor, a su derecho de libertad, entonces, ¿qué estamos haciendo? Esa es una invitación a que cuando uno está estructurando un plan lector desde la escuela, en el caso tuyo, desde el colegio donde eres rectora, uno tiene que decirle a sus docentes cuál es el sentido de este plan lector. Porque si no tiene un sentido, si solamente es porque Pedro es amigo de Juan y Juan trabaja para X y entonces este es el libro que hay que leer, perdemos todos. Y lo más grave es que pierde la sociedad en general, porque Sí. ponemos a leer a los muchachos cosas que no les van a alimentar eso que acabas de decir tú, ese sentido crítico, esa dimensión social, esa construcción de país, ese amor y ese acto de libertad, que es lo que debe producir la lectura. Discúlpame que te haya interrumpido ahí, No, Liliana. al contrario, encantada de la vida. Yo lo que estoy viendo es que a mí me dijeron, prepare unas preguntas. Yo dije, bueno, voy a preparar como 5. 5 creo que alcanzan. Llegué a la segunda, o sea, esto es... Pero no quiero que se nos pase el tiempo. Para quienes, algunas personas escribieron en el chat que llegaron un poquito tarde, pues yo no puedo dejar que se pasen sin saber de la colección Voces, que es prácticamente uno de los núcleos alrededor, está girando esta conversación también, del papel del promotor de lectura, y quien no escuchó esta conversación desde el inicio tiene que buscarla y repasarla, por favor, y que estamos con Luis Bernardo Yepes, pues ampliamente conocido. Ahorita le leo los comentarios en el chat para que vea la fanaticada está conectada. Él tiene unas fans fieles en Barranquilla, entonces aquí ya están conectadas. Y, y estamos aquí también porque la promoción de lectura la estamos viendo también desde un ejercicio editorial. Entonces, y esa es algo que no quiero que se pase. Yo le decía a Fernando, el editor es un promotor, el editor donde se puede desprender un poco de esa parte comercial. ¿Dónde está ese límite allí? ¿Cómo y por qué apostarle a una colección como esta? ¿Y cuál es el compromiso, en este caso, Editorial Panamericana, digamos, con la promoción de lectura en general y con el país? Ha venido, digamos, un poco, lo hemos ido enhebrando en la conversación, pero de pronto hacerlo así contundente antes de que le haga la pregunta final también a Luis. Cuando uno tiene la capacidad, en el caso mío, de gestionar esta empresa, y uno conoce bien su país, y uno conoce las necesidades de su país, y uno entiende que desde la literatura se puede construir sociedad, uno acomete un proyecto con un riesgo enorme. En un principio fue un riesgo enorme, pero estos libros de esta colección se han vendido en las licitaciones públicas de Perú, de Chile, de México y de Colombia. Muchos de ellos forman hoy parte del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Entonces nosotros como editores, y esto lo puedo decir sobre todo para los editores nacionales, porque es que los grandes grupos se rigen por otros parámetros, ¿no? Pero los editores nacionales tenemos una responsabilidad de construir lectores para el país. Y para construir lectores hay que ayudar a formar mediadores de lectura. O sea, no solamente producimos libros para los que leen, debemos ser capaces de ayudar a ampliar la base de lectores del país. El 2.7 per cápita de este país lee. Entonces, ¿queremos producir libros para el 2.7 o queremos que en cada casa exista por lo menos un libro cuando el 67% tiene menos de 5, lo que les acabo de decir ahora? Entonces, ¿dónde está mi ejercicio como editor? Mi ejercicio como editor está en ayudar a construir país. Claro, hay que generar dinero para hacer eso. Pero si uno calcula el riesgo y uno mira las experiencias que hay en cualquier campo, los réditos vendrán tal vez no tan rápido como cuando adquiero una novela o los derechos de una novela para publicarla en 7 o en 8 meses. Aquí es un trabajo de largo plazo.
como lo es el lograr que los estudiantes y que las personas en general que no leen lleguen al libro. Y los que quieran llegar, llegarán, y los que no, no. El que quiere jugar al fútbol, juega al fútbol, y el que no juega al fútbol. Pero debo tener el conocimiento. No soy ahí para el fútbol, no me gusta, pero no juego. Pero es que no puedo decir, es que yo no leo y nunca he tenido un acercamiento con la lectura porque no he tenido ese entrenador del equipo de fútbol, no lo he tenido en mi vida entrenándome alrededor del libro. Me han dejado solo. Tal vez desde el colegio es lo que tú decías, Liliana, es ese requisito académico para medir las competencias y que me vaya bien en las ECADES y en las pruebas PISA. Sí, pero y me va bien ahí, de pronto me fue bien, pero y por dentro, ¿qué me quedó? Al futbolista le queda no solamente el sabor del gol, le queda el sabor de saber cuál es en su práctica deportiva, qué significa la disciplina, el compromiso, mi formación, como soy deportista, entonces no fumo, en fin, todo ese tipo de cosas que se juntan. Entonces, con la lectura es lo mismo. ¿Qué me deja la lectura para mí? No para el profesor de mi colegio, sino qué me deja para mí y cómo con eso yo puedo construir con mi hermano, con mi primo, con mi papá, con mi mamá, venga, le leo. O sea, ¿cómo puedo construir un mundo mejor para todos desde la literatura y tener mejores ciudadanos? Porque el que lee es capaz de ver el mundo en otras dimensiones y es capaz de hacer crecer a su comunidad. Por eso los bibliotecarios, por eso los mediadores de los colegios. O sea, y si nos juntamos en eso, es que lo que pasa es que no nos han juntado, no nos hemos juntado. Yo junté a Luis Bernardo en un congreso y arrancamos y miren a dónde estamos hoy en día. Pero realmente todas las personas que tengan forma de incidir en los planes de gobierno, en los planes de lectura de sus departamentos, de su colegio, planteémonos eso, esto no es un requisito académico, esto es un requisito para la vida. Esa sería mi respuesta. Hay que juntarnos, y el que es lector lo quiere contagiar, porque de eso quiere hablar, Claro. recomendar, así construimos de verdad que comunidades. Luis B., para despedirnos, porque hay alguien despedirnos todavía no, despedirnos de acá estamos, aquí mi gángster me lo volví a leer, y a mí me encantó, porque fue escrito, ¿hace cuánto tiempo escribiste la primera versión del gángster? Fue como en 1998, creo. Por allí, imagínate, 22 años más tarde, y ahí decías, ¿por qué no mostrar esa visión de la lectura diferente a la académica? ¿Por qué negarle a los lectores las bondades de conocer la literatura? Esa es una afirmación que tienes en uno de los ensayos del libro, y me quedaba sonando porque yo creo que cada día, y era la conversación con Fernando, estamos en ese proceso. O sea, ¿por qué nada más sesgar esto hacia lo académico? ¿Por qué no dar a conocer otras bondades de la literatura? ¿Eso está vigente? ¿Lo estamos logrando? ¿O danos un tipcito allí para seguir en ese camino? Yo creo que es vigente y me llama la atención la manera como cada promotor de lectura en Colombia y en América Latina busca qué va a entregar de la lectura y qué pretende con la lectura que entrega, qué transformaciones, qué tipo de impactos quisiera lograr con esos chicos o esos jóvenes o esos adultos. Yo creo que está vigente. Hay unos que les gusta mucho, por ejemplo, hacerlo para que los chicos se hagan escritores, para que tengan un lenguaje más poético. Hay otros que lo hacen porque les gusta que los chicos piensen mejor, que reflexionen, etcétera, etcétera. Y yo creo que uno con los años, algunos promotores nos vamos poniendo retos. Por ejemplo, yo sinceramente, yo cada que leo trato de invitar al pensamiento político. No quiero ser conductista en ese sentido, pero me gustaría que pensaran. Yo estuve haciendo unas indagaciones porque a mí siempre me han dicho que los jóvenes vienen más informados que nosotros. Entonces yo ahora en pandemia que pude reunirme o así por Zoom con sobrinos, primos, con amigos, con los niños de la organización eh, y los jóvenes, quería saber qué tipo de información. Y uno ve que sí son como muy inteligentes para algunos temas históricos, arqueológicos, espaciales, pero me llama la atención me llama mucho la atención el analfabetismo político, ¿cierto? Lo poco porque uno hablaba, por ejemplo, con los chicos y jóvenes cuando yo trabajaba en España y hacía horas del cuento y promoción y clubes de lectura,
y esos pelados tienen una capacidad de hablar de la política impresionante, o sea, y de lo injusto y de lo justo y de que tales de izquierda, tales de derecha, tales no sé qué. Acá los chicos yo los noto más ingenuos en ese sentido. Me ha llamado la atención. Yo no sé si después de los 18, 19 despabilamos, pero veía que no era contundente el discurso político, como si no lo comprendieran cabalmente. De hecho, me puse a conversar, por ejemplo, qué piensan de Trump, qué piensan de Biden, qué le pasa, qué le conviene más a Colombia, pero no, de eso no hay una comprensión clara. De Por pronto la ejemplo, superficialidad, pero Medio no nos Oriente. conocimos allí. Entonces, yo como promotor de lectura, sí me preocupo por tratar de tener la posibilidad de ir ayudando a desarrollar un discurso político, a una conciencia, sin un discurso, perdón, un discurso no porque eso es banal y eso puede pasarse, pero sí una conciencia de que se aprenda a reflexionar sobre los asuntos políticos, que generalmente detrás de ellos hay explicaciones económicas y otras, pero me parece importante poner esos puntos en las conversaciones, así termine de leer un libro de literatura. Por eso disfruto cuentos bellísimos como El corazón ardiente de Danko o La durmiente, el corazón ardiente de Danko de Máximo Gorki o La durmiente de María Teresa Andrueto, porque sin ser didactistas, tú terminas de leer esos libros y te invitan a una reflexión más de corte social, a una comprensión más del mundo que estás habitando. Esas son como mis grandes preocupaciones hoy y no las meramente académicas, que es las que he planteado desde que me metí en la promoción de la lectura, respetando digamos, la necesidad que tiene cada promotor de lectura de hacer con su oficio o de conseguir con su oficio unos resultados que considere pertinentes a su entorno inmediato, porque su entorno inmediato puede ser una escuela, puede ser una universidad, es el barrio, es un hospital donde en el momento necesita es ayudarle en otras cosas de tipo emotivo, de tipo psíquico. O sea, respetando eso, creo que lo que concretamente sé que quería que encuentras ahí y que es la reflexión es, hombre, no pensemos en una función exclusiva del promotor hacia la lectura, sino que son múltiples y son muchos los contextos. Y Es Catalina que dice que Fernando tiene fans, que no se preocupe, que yo también soy un fan de Fernando. Mejor dicho, yo le dirijo el club acá a los dos. Bueno, yo no quiero terminar esta conversación sin antes, bueno, hacer caso a alguien que en el chat decía que están leyendo ahora. Un libro que le compartan acá a estas personas que están aquí conectadas, que están leyendo ahora, mientras yo empiezo a buscar aquí en el chat comentarios muy chéveres que se los quiero pasar, pero me van compartiendo esa parte. ¿Qué están leyendo? ¿Qué les recomendarían a este público conocedor? Mira, me tomo la palabra, Luisbel, o sea, voy a hablar voy a hablar de dos libros. Voy a hablar de uno, no voy a hablar de un libro de Luis Bernardo, pero voy a hablar de un libro también que me cautivó hace muchos años y que en Panamericana lo acabamos de reeditar y lo estamos lanzando, que es El Colombia, mi abuelo y yo, de Pilar Lozano, que fue reescrito realmente después de 30 años y se lanzó, lo estamos lanzando, o sea, la semana pasada salió a librerías. Y a título personal, a mí me encanta mucho leer de todo, ¿no? Sobre todo novela histórica, pero hace 3 años, creo que Luis Bernardo estaba conmigo porque nos encontramos haciendo fila en el Teatro Heredia y escuchamos a Cartarescu, a Mircea Cartarescu, que desde esa época me lo quería leer. Y entonces ahora he cogido un libro de él que se llama Nostalgia. Y realmente yo pues, tuve la oportunidad de escucharlo, pero ahora que no voy, sino llevo 70 páginas del libro, definitivamente la dimensión de la escritura de él es impresionante. Y quiero juntar algo que acaba de decir Luis Bernardo, y es que finalmente cada escritor tira línea dentro de sus escritos, ¿no? Porque ese es el ejercicio, si no, pues ¿para qué se escribe? Tiene que tener una postura. Y la postura que plantea aquí Cartarescu frente a todo lo que le produce nostalgia y frente a
a cómo viven esos personajes desde la niñez, es impresionante desde lo político y desde lo social. Entonces me parece, yo cada libro que inicio, que casi todos los termino, digo casi todos porque también hay libros que no soy capaz, hay libros que de pronto los dejo guardados un poco de tiempo o que nunca los vuelvo a tomar, pero este creo que tiene un trasfondo muy interesante y estoy descubriendo a un escritor que nunca había tenido la oportunidad de abordarlo. Esa sería mi recomendación ahora. Gracias. Yo, yo, yo siempre leo 3 libros simultáneamente. No, vean qué hacemos. Ha sido desde hace muchos años. Es un libro de ensayo, mi novela de literatura y mi libro de poemas, que es el más lento para leer. O sea, yo siempre antes de dormirme eh, tomo 2, porque yo cuando era joven leía un libro de poemas de un tirón, que no sé por qué lo hacía de un tirón, la ansiedad, supongo. Pero en la medida que me hice adulto, aprendí que uno con un poema que lea a diario lo disfruta, porque lo tiene que entender, lo tiene que comprender. Sin embargo, me leo 2 o 3 poemas. En este momento estoy leyendo el libro que tengo de poemas, es una antología de la poesía brasileña contemporánea y lo tengo en la mesa. El libro de ensayo que estoy leyendo es un libro esencial para todos nosotros que se llama El infinito en el junco, de Irene Vallejo. Es un bombón de chocolate, es una cosa de locos, es una superación, digamos, a los libros que ha escrito Mangel en relación con la historia de la lectura, pero de una manera amena, espectacular. Y la nueva literatura que estoy leyendo es a William Faulkner, estoy leyendo Mientras agonizo. Esos son mis 3 de ahora, el instante que me lo preguntas, y mantengo ese ritmo. Acabo de terminar, por ejemplo, de ensayo, el que sí quiero recomendar de verdad, para ensayo, por ejemplo, que es a Byung-Chul Han. Ese es el poeta, el filósofo coreano, que se ha vuelto pues como mi poeta, mi filósofo de cabecera, especialmente con la sociedad de la transparencia y la sociedad del cansancio y en el enjambre. Esos 3 títulos que son así, libros muy pequeños, pero que son contundentes para pensar. La sociedad de la transparencia. La sociedad de la transparencia y la sociedad del cansancio es todavía más contundente. Ok, bueno, yo igual también tomé nota, ¿no? Hay que seguir aprendiendo, para eso estamos aquí. Bueno, yo agradecidísima con ustedes. Mire, cuando yo dije que el club de fans se activaron, vean. Bueno, nos saluda Tatiana Villamil desde Medellín, Mónica Manjarres desde Barranquilla, por ahí está Carmen Alvarado, está Beatriz Aguilar, está Clara Inés San Juan, está Doris Ebrard desde Valledupar, que es promotora de lectura también, fan de Luis Bernardo, y por ahí Catalina decía, yo soy fan de Fernando, ahí van también. Bueno, dicen que Colección Voces es una gran colección, que sería un hermoso reconocimiento cuando hablamos, pues supongo yo, del libro de hacerlo entre promotores, que también permitiría recopilar actividades de promotores de lectura, sería espectacular. Saludos desde Arauca. Qué bonito. Bien, sí. Aquí nos dice, la poesía no se escribe para entenderla, se hace para disfrutarla. Por ello es importante las rimas y los juegos infantiles que tengan musicalidad y ritmo. Es muy preocupante el dato porcentual de libros en los hogares colombianos. Si hay alguna fuente para esta información, ¿me la podría compartir? La información la pueden buscar en la Cámara Colombiana del Libro, que ahí está el informe completo. Sí. Perfecto. Decían también que si pueden adquirir la colección Voces desde México. La colección Voces se puede adquirir desde México, tenemos oficina en México, se puede adquirir en las librerías de México o en nuestra oficina. Me pueden colocar un correo ahora, yo les doy los datos. Ok, perfecto. Si alguien nos ¿Tienen puede el correo tuyo? un correo allí. Listo. Mi correo es fernando.rojas@panamericana.com.co. Lo voy a escribir en el chat. Muy bien. Dice, creo que desde que se implementaron las competencias se limitó y colocó Brida a la rienda de leer por gusto. Hay que seguir formando promotores de lectura. Me preocupa algunos nuevos que piensan que eso lo puede hacer cualquiera que sepa leer. Eso es una gran reflexión. O sea, hay que prepararnos y hay que ser, digamos, coherentes y honestos y tomar con seriedad este oficio. Creo que el método silábico se está limitando al lector
quien debe volver a aprender a leer de corrido para la comprensión lectora. Ay, no, es que yo esas quiebres de lectura de transición, amo los libros, pero en primero de primaria aparece la cartilla y me desbarata también toda la magia de la lectura porque sigo con una cartilla y ahora es difícil leer. Y luego sigo a tercer grado diciendo es que ya olvídese de eso, que ahora le toca es hacer comprensión, pero no se comprendía acaso desde transición. O sea, esos quiebres tan grandes y en sexto grado le dice usted que va a leer literatura, espere que ahora toca más informativo y haga esto y aquí están las fichas. Hay unas brechas que yo incluso como rectora las observo y trabajando con profes, son muy vicientes y hay que empezar a pulirlas si de verdad queremos formar lectores autónomos desde la escuela, que es digamos, es mi punto en este momento. Pues cumplimos, señores. Me perdonan ahí lo de moderadora a veces, que no soy la más experta, pero yo soy experta en gozarme como buenas costeñas estas conversaciones. Entonces, qué bonita eres. Entonces, gracias por esa disposición. La Cámara del Libro, pues gracias por este espacio. Yo sé que alcanzamos a llegar a tener 60 más personas conectadas y yo sé que todos nos disfrutamos. Para mí es un placer escucharlos, aprender de ustedes y retarme a leer, retarme a crear. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí, también esa es la sensación que nos queda. Gracias por el tiempo, gracias por ser tan complacientes y espléndidos conmigo. Un abrazo gigantesco hasta Medellín, hasta Bogotá, desde un calor que está haciendo aquí. Entonces, abrazos. Vale, Liliana, muchas gracias a la cámara, a todos los que nos escucharon. Luis Bernardo, gracias. Un abrazo para todos. Fernando, gracias. Lili, gracias. Cámara Colombiana del Libro y Panamericana, gracias. Y a los que nos escucharon, por supuesto, y nos van a escuchar a futuro. Eso es. Abracitos. Vale. Muy Chao. bien. Chao.